grabar, ya me di cuenta que no estaba grabando, ya voy a esperar ahí unos segundos mientras comienza la grabación. Uy, no, los primeros 20 minutos no se grabaron, bueno, ¿qué importa? Ya. Hola, para los que se están comenzando a grabar, comenzamos ya hace un rato, pero a mí se me había olvidado grabar esto, pero bueno, ya vamos, ya comencé a grabar. Entonces, yo creo que esta pregunta es importante, yo creo que esto, de cierta manera, a mí me da pie para pensar que la clínica psicoanalítica no es una clínica desde el amor, no es una clínica de la falta, sino una clínica del vacío. No sé cómo pienses ahora, Diego. No, todavía, ahí sí, ignorante total. No, pero a mí me parece esto mucho más radical. Ya rompe con muchas cosas la clínica de la falta. Claro, mostrar el sujeto en falta ya rompe con muchas cosas, porque hay algo que no se puede, que el sujeto busca constantemente a través de eso que cree que falta, pero aquí hay algo todavía mucho más importante o mucho más radical. Es que no solamente es la clínica de la falta, es que alrededor de la falta hay un vacío. Y la falta sería el modo de creer que hay faltó algo para no reconocer el vacío. No sé qué pienses. No, estoy tratando de asimilar en el momento No, es lo que va sucediendo. Yo todavía ¿Sí? lo estoy como que elaborando, todavía no lo tengo muy claro, pero para mí esto es importantísimo, Claro, porque es lo que, que plantea Lacan aquí es mucho, mucho más fuerte. sí, bueno, estaba pensando en varias figuras, ¿sí? En la figura de la transferencia, inicialmente, creo que Lisbeth está pidiendo la palabra. Bueno, en el lugar de la transferencia, que creo que ese es el tema de hoy, ¿cómo se simula? Pero, sin embargo, es un vacío, es decir, es un faltante. Que es Démoslo ahí para... el lugar que para Lacan Sócrates se ubica. Sí. En ese no saber, o en ese saber que no se sabe. Porque es que Lacan define la transferencia como eso, un sujeto supuesto saber. Sí, por eso yo estaba hablando de lo sabido no pensado, porque también es un término muy psicoanalítico. Bueno, sigamos. Después igual podemos seguir hablando de esto. Sí. ¿Alguien había levantado la mano? No veo acá quién había levantado la mano, pero bueno. ¿O sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Ahora sí. No, es que para entender un poco, porque es como distinto pensar en términos de falta, ¿no? Porque creo que mucho de lo que uno puede ver en la clínica es que esta sensación de falta genera de alguna manera un tipo de sentir en las personas o quienes hemos pasado por un análisis, ¿no? Nos damos cuenta a lo mejor de cómo se siente como una pérdida incluso, ¿no? La sensación de la falta produce una pérdida. Pero con lo que usted nos está diciendo, en este lugar que Lacan coloca a Sócrates, y él dice, Sócrates ocupa el lugar del vacío. Quiero entender que cuando hablamos de vacío, entonces estamos refiriéndonos a esa ignorancia, digamos, constitutiva que tenemos todos, ¿no? Lacan le llama la docta ignorancia, le llama Lacan, tomando a otro filósofo. Ok. Pero tiene que ver con esa imposibilidad que tendremos siempre, paradójicamente, de tener ese encuentro imposible del que hablábamos la semana pasada. Y por eso que esto es amor de transferencia. Y por eso yo comencé, bueno, cuando yo comenzaba a pensar este curso, yo les dije, voy a comenzar por lo más complejo, que yo sé que la clase pasada fue compleja. Y es más, yo a veces trataba de explicar y yo mismo me enredaba también porque no es fácil entender esto. Pero cuando volvemos acá, unos años antes, no es que esto sea más sencillo, sino que nos damos cuenta que Lacan ya venía pensando eso que dijo después desde acá. Lo que pasa es que Lacan no pareciera, como mucha gente también, no tenía los elementos teóricos para mostrarlo de esa manera. Hasta cuando iba encontrando los elementos teóricos para explicar eso que quería explicar desde acá, o desde antes incluso. Mira, esto es lo importante a veces de algunos autores. Siguen insistiendo hasta que encuentran la manera encuentran esa manera de constituirlo. Esto es lo que yo quería explicar. Lo único que se le ocurrió a Lacan explicarlo mejor es con la topología. Por eso el vacío, todas estas figuras topológicas,
porque Lacan estaba buscando una manera de explicar esto y no la encontraba o no se sentía a gusto, y por eso el recurso de Sócrates. Pero se da cuenta también que el recurso de Sócrates, no, sí, se entendía más o menos, pero no era lo que él quería llegar. Él quería llegar cómo yo represento ese vacío. El vacío es lo real. Yo creo que la falta es la respuesta a lo real, imaginaria y simbólica de ese vacío. Pero claro, la clínica psicoanalítica, la práctica psicoanalítica es una clínica para reconocer la falta, porque en el reconocimiento de la falta se puede llegar a reconocer también el vacío. Pero para mí es un paso mucho más radical. Primero reconocer la falta, que somos sujetos de falta, y después reconocer que esa falta en sí no es una falta, porque ahí no hay nada que falte. No sé qué les parece. Diríamos en México, jalado de los pelos. No, es que miren, cuando uno hace ese paso de la falta al vacío, yo creo que ahí hay todavía otro paso mucho más complejo, mucho más complicado. Ya reconocer la falta es una cosa muy difícil. Ahora reconocer que esa falta en sí no falta, porque no hay nada que falte. Y no es porque esté completo, precisamente es lo contrario, es porque hay un vacío. Y creo que esa es la importancia de Sócrates aquí en este seminario. Sócrates parece que se puede colocar en ese lugar del vacío. Y miren, tengo otra hipótesis. No sé si la he leído en otro lado, más seguro que sí. Yo no es que me esté inventando cosas acá, que yo soy muy creativo, no. Yo no sé, yo estoy comenzando a sospechar, sería interesante seguir indagándolo más para los que estén interesados en esto, que a Sócrates no lo mataron, o no, bueno, no lo mataron, bueno, ya sabemos que hicieron un juicio y después le dieron a ver la cicuta o de exilio, y Sócrates elige a cicuta por una cuestión de dignidad también, pero yo estoy pensando cuál fue eso tan grave que cometió Sócrates para que lo llevaran a ese punto de que tenía que exiliarse o tenía que tomar la cicuta. Supuestamente lo que acusaban a Sócrates era de corrupción de menores, más o menos en la traducción actual, que estaba influenciando a los jóvenes por un camino, quién sabe qué, a dónde iban a llegar esos jóvenes con todo eso que estaba planteando Sócrates. Y yo estoy pensando que lo que estaba de cierta manera mostrando Sócrates era ese lugar del vacío, y eso era insoportable. Y por eso había que acabarlo, eliminar a Sócrates. Y estoy comenzando a pensar, aquí divagando un poco, que de pronto esa fue una de las razones que también Jesús fue eliminado. Todo aquel que muestre el vacío hay que ser eliminado. Y por eso, ahora estoy hilando acá otra vez, divagando un poco, no será por eso que el lugar de lo femenino también es perseguido, eliminado, negado, excluido, porque precisamente lo femenino muestra el vacío, el no todo. No sé qué piensen ustedes sobre esto. A ver qué piensan. Sí, sí, Alejandra. No, estaba pensando que esas aproximaciones, como que tratas de introducir esas diferencias entre la falta, el vacío y ahora esta experiencia de lo femenino, me resonaban como con los conceptos pues, que se pueden meter ahí del objeto A y su relación con la cosa, ¿no? Como pensando que el objeto A, el horizonte en realidad sería la cosa como el vacío, y el objeto A vendría pues a jugársela en esas sustituciones metonímicas de los objetos imaginarios, ¿no? Que pueden aparecer ahí, pero que en realidad apuntan a la cosa. Entonces, estaba pensando si es pertinente ahí introducir para esa diferenciación que estás haciendo entre falta y vacío, objeto A y la cosa, y ahí pues claro, ahí tú te adelantaste, pero ahí lo que yo pensaba es que claro, por la vía de la cosa adviene la pregunta por lo femenino. Y bueno, era solamente que estaba pensando antes de que... Uy, esto no sé, a mí todas estas cosas que tú ahora estás planteando así con el objeto A y la cosa, el das dim, esto da todo para una tesis. No se lo estoy planteando ahora. Sería todo un campo de investigación acá. Yo no estoy diciendo que estamos descubriendo cosas nuevas, simplemente que hay que comenzar a hilar todas estas personas que han tratado de hablar de esto,
Y uno comenzaría a explicar, incluso hasta para las teorías feministas, uno comenzaría a explicar por qué esa persecución a ese supuesto lugar donde, cuando digo supuesto lugar, representado en las mujeres, que muestran precisamente ese vacío. Estoy pensando ahora. Y esto daría para... Sí, sí. No, ¿sabes por qué me quedé pensando que en ese, con esto de lo femenino que mencionas, en la cuestión de las mujeres místicas o de la experiencia mística, más que las mujeres, la experiencia mística que es en femenino, estaba pensando que hace un tiempo leí algo que iba por esa vía de que en la experiencia mística, todas esas sustracciones del mundo que hacen los místicos, ¿no? Esa retirada del mundo en un sinfín de prácticas que bueno, se podrían rastrear a otras cosas también, en últimas llevan a ese sujeto místico que va a entrar en ese goce que es femenino, que es con ese objeto Dios, pero Dios es vacío, es gozar del puro vacío. Y miren, me hiciste pensar algo ahora, Alejandra, me hiciste pensar que la única manera que se ha soportado esas experiencias místicas es volverlas santas o santos en la religión católica. Fue la única manera que se entró para soportar eso. Nombrarlas santas significaba, bueno, son santas, entonces dejémoslas ahí a un lado porque lo otro era insoportable. Si no las nombramos santas, ¿qué hacíamos con eso? No sé qué te parece. Claro, muy interesante. Y las que no entran en el canon, brujas. Las mataban. Hay que quemarlas. Hay que quemarlas, eran brujas. Había que quemarlas, matarlas, eliminarlas. Es decir, las que, ¿y cuántas no pasaron por ahí? Porque santas no que haya muchas, son unas cuantas, pero esas fueron las que pudieron más o menos enmarcar. Las otras a la hoguera, nada más, nada menos. Porque no sabíamos qué hacer con ellas, era insoportable eso. Había que nombrar las brujas y se quemaban. Y ya. Entonces uno podría decir que que eso no, lo han mostrado mucho desde Silvia Federici, creo que tú lo has leído, hasta otros que han investigado sobre las santas de la iglesia y sus goces místicos, entre esos Lacan también, han mostrado que eso era la manera de mostrar que había un goce más allá del falo, un goce otro, más allá de eso que supuestamente tiene que llenarte. Pero bueno, aquí hay muchas cosas para discutir sobre esto, pero sería un buen campo de investigación los que estén interesados en eso ahí. Incluso trabajos de maestría y doctorado pueden aparecer ahí, en esta cuestión del goce místico, lo vacío, el vacío, precisamente cómo se coloca la falta ahí y muchas cosas más. Que creo que hay trabajo, hay gente que ha avanzado en eso y tiene unos trabajos muy, muy interesantes sobre eso. Sobre el objeto A, me hiciste pensar en Gay DRF, no sé si va, y me acordaste del objeto A precisamente, que él trabaja mucho también. Sí, 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 y donde tiene un trabajo ahí sobre el objeto de las reliquias, que a propósito de mi investigación de desaparición forzada, pues lo he revisado, pero sí, chévere, muy interesante. Pero bueno, sigamos un poco más, creo que unos 15, 20 minutos y ahí sí ya podemos conversar, quito la presentación porque me gustaría verlos y verlas. Pero bueno, aquí me siento, bueno, sigo. Esta Gaima no es un objeto ni bueno ni malo, ni feo ni bonito. Eso que Alcibiades vio en Sócrates y lo que Sócrates lo desvía, ya que él sabe que no lo tiene. Eso es importante de Sócrates. Yo no soy, yo no lo tengo. Es decir, eso que por eso que supuestamente me busca Alcibiades es lo que no tengo. Yo no lo tengo. Sócrates no se coloca en ese lugar de que muchos o nos colocamos hoy en la actualidad, pero Sócrates no se coloca en ese lugar del saber o del supuesto saber. Que hoy en día ya sabemos que se explota de muchas maneras y hay gente en las redes sociales, uno ve los youtubers, influencers, muchas cosas más en las redes sociales, que ellos no se colocan en el lugar de Sócrates, es todo lo contrario, ellos sí muestran que saben y venden cursos o lo que sea, supuestamente sabiendo sobre eso, sabiendo sobre algo que es un vacío. Porque no es la cuestión de vamos a bordear el vacío y mostrarlo, sino vamos a llenar el vacío, más o menos. Yo soy el objeto que está en el vacío, más o menos algo así. Entonces, eso es lo que, y uno ve, eso se explota de muchas maneras. En las redes sociales, en YouTube, se aparecen gente que vendiendo, yo sí sé cómo es la fórmula de amor, yo sé cómo es amar, yo sé cómo enseñar a amar, no solamente es mostrarle que saben teóricamente qué es el amor, sino que ellos sí tienen las técnicas para que el otro te ame. O lo que es peor, todavía yo he visto, uno ve en YouTube, hay gente que sabe cómo conquistar.
y venden cursos de cómo conquistar al otro, te venden los pasos, algo así para conquistar al otro, saben qué decir, qué no decir, cómo decirlo, bueno, y todas esas cosas, hasta vestirse, cómo se vestir, y todas esas cosas que supuestamente conquistan al otro, porque ellos supuestamente saben cómo hacer las cosas. Y no solamente eso, también uno ve gurús del hacer dinero, yo sé cómo hacer dinero, yo sé cómo ser feliz y otras cosas más. Que eso se vende mucho. Y la gente que gana mucho dinero es precisamente vendiendo que saben. O saben la fórmula, algo así. Bueno, sigo. Yo te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que a ti. El objeto A minúscula. Yo te mutilo. Esto Lacan lo dice en el seminario 11, en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Vuelvo a leer. Yo te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que a ti. El objeto A minúscula. Yo te mutilo. Es decir, al final, uno no ama a la persona en sí. Entonces, uno que ama algo más allá del mismo objeto, supuestamente de amor. Lo que va a decir Lacan después es que lo que uno ama en el otro es algo que está en uno mismo, que es todavía mucho peor. Pero bueno, sigamos, esto lo podemos discutir también un poco más. Ahí me puse acá. Sócrates pretende no saber nada, salvo saber reconocer que es el amor. Saber reconocer infaliblemente nos dice cuando con ellos se encuentra donde está el amante y donde está el amado. Y vuelve otra vez con esas figuras, esos lugares de amado y amante. Entre el amado y el amante se localiza el problema del amor. Entre ellos no hay coincidencia. Y lo que aparece es una disimetría. Miren, esto es importante. Semiario 8. Ya Lacan está planteando 14, vuelvo a decir, estamos 13 años antes del seminario anterior que yo mostré en la clase pasada. Ya Lacan está mostrando que lo que aparece es una disimetría, una discordancia, puesto lo que falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ahí está todo el problema del amor. Y uno cree que el otro lo tiene, que el otro sí tiene eso que yo estoy buscando. Y lo que va a decir, no, ahí no está. Ese es el problema del amor, que lo que yo estoy buscando supuestamente el otro no lo tiene. Lo que falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ahí está todo el problema de amor. ¿Qué es lo que muestra Sócrates? Sócrates le va a mostrar a Alcibíades que lo que está buscando en él no lo tiene él. Pero bueno. Por eso, lo primero que dice Lacan en este seminario, cuando va a hablar de la transferencia, es sobre la disparidad subjetiva y no sobre la intersubjetividad. Lacan hasta este seminario, incluso en el seminario anterior, en el 7, ya lo había estado mostrando, pero en el seminario 7 es la ética del psicoanálisis, pero en el 8 es donde él va a decir, ojo, la relación entre un sujeto y otro sujeto no es una relación intersubjetiva, porque hay una disparidad. Entonces no se puede hablar de intersubjetividad, porque cada vez que un sujeto se trata de encontrar con otro sujeto, no hay un encuentro, lo que hay es un desencuentro. Es lo que va a plantear Lacan. Y el amor, lo que va a mostrar es reconocer ese desencuentro. Entonces lo que uno termina amando no es el encuentro, sino el desencuentro, la disparidad. Eso sería lo que también lo hablamos la vez pasada, la semana pasada. Lo que uno termina amando, o supuestamente el amor se sostiene, no es por el encuentro, sino por el desencuentro. No es por la simetría, sino por la disimetría. No es por una pareja que se encubre, sino, como por eso se llama este curso así, sino que no se recubren, algo así. ¿Mm? No se pueden encubrir, porque siempre hay una disparidad, una disimetría. El amor, entonces, no es una cuestión de intersubjetividades, sino de disparidades subjetivas. Es lo que va a plantear Lacan. Aquí en este seminario. El amor es un hecho del lenguaje y el banquete de Platón, según Lacan, es un modo de ubicarlo en relación al discurso. Lo que muestra el discurso es esa disparidad. Lo que muestra el discurso es esa disimetría. Es lo que va. Los sujetos ubicados en ese discurso no se encuentran, sino se encuentran. ¿Mm? Momentito. Sí, me detengo ahí, me vuelvo. Sí, ya, ahora sí me detengo. Recuerdo algo sobre la relación del niño con la madre y la frustración de
del niño con la madre, es decir, la ruptura de la relación. Y entonces, pues básicamente no se podría llegar en ningún momento a una relación, ¿sí? Porque siempre el otro estaría frustrando al que está buscando el amor. Mira, me hiciste acordar de Winnicott, que es un autor que a veces Sí, los lacanianos no usan mucho, ¿sí? sí. Pero a veces Winnicott, Lacan, incluso un paréntesis, Lacan dice que su teoría del objeto A estaba en Winnicott. Lacan casi nunca hablaba bien de los psicoanalistas, pero de que nunca habló mal, uno puede ver, es de Winnicott. Incluso hace varias referencias a lo largo de su trayectoria y su enseñanza. Parece que Lacan admiraba a Winnicott. Y ya él lo dice en varios seminarios. ¿Por qué? Él dice que su teoría de objeto A, de cierta manera, estaba en Winnicott. Y me hiciste acordar de Winnicott por una razón. ¿Cuál es lo que supuestamente se debe ubicar la madre suficientemente buena en la teoría winnicottiana? En la teoría winnicottiana, esa madre suficientemente buena, esa que hace holding, el sostén, es la que permite que un niño, según Winnicott, reconozca la ausencia. En la teoría de Winnicott. No sé cómo se escucha eso, no sé qué te parece. Sí, hasta ahí te sigo, sí. El problema es cuando el niño se decepciona y se frustra en la relación con la madre porque ve que ya no, pues que ya no puede cumplir con lo que antes estaba cumpliendo, digamos, no sé, el abrigo, el cariño, Para el cuidado. Winnicott o para Klein, hablando de la teoría de relaciones objetales, Ajá, ¿sí? exactamente, Eso es el necesario. espejo. Ajá, Esa es claro, la pero a lo que hoy en lo que te estaba escuchando, es que en la relación la disparidad es lo que se podría encontrar como amor. No sé si estoy es, equivocado, ¿sí? claro. Y mira, Pero entonces, acudiendo a eso que estoy diciendo, pues nunca, incluso en la disparidad, nunca podría haber una relación menos de amor. no, porque el amor sería el resultado de reconocer eso. Es decir, no hay nada. Reconocer el vacío. Bueno, sí, es que también estaba mirando otro concepto que trabaja Lacan, que es el de la iancia, que es el del agujero. Agujero, es que alianza significa agujero. Sí, sí. Es ahí donde está la clave de todo. Miren, necesitas acordar que hay una filósofa que usa mucho a Klein, mucho más que a Freud lo nombra, y a Lacan a veces lo nombra también para criticarlo, pero que es la famosa Judith Butler. Y ella Ajá. tiene todo el trabajo de ella sobre las pasiones, eso que ella plantea, es un trabajo desde Klein. Y lo que uno comienza a encontrar en esa teoría, lo que me acuerdo ahora de ese libro, me acordé ahora, no, es que ella se basa en Klein, porque en Klein, para ella, hay una clave que es precisamente ese proceso melancólico que Klein Sí. plantea. ¿Mm? Es como si se tuviera que pasar por una melancolía para reconocer cierta ausencia, algo así. Y creo que tiene que ver con tu pregunta al inicio. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ojo, la falta es necesaria, pero la falta es el primer paso para reconocer el vacío. No sé cómo se escucha eso. ¿Mm? Sí, Luis Enrique está levantando la mano y ahorita si quieres Sí, sí, yo. sí, sí, lo escucho. Me hizo reflexionar en algo y sería como para que me acercara un poquito, me diera claridad en esto, sí, por favor. Habla de que el amor es el reconocimiento de la disparidad o digamos de la asimetría. Pero yo diría que el amor, no sé si más yendo más lejos, es como el quedarse a pesar de eso. Eso, por ahí, claro. El amor es, por eso que yo más o menos no me gusta mucho la posición melancólica, que en un primer momento es necesaria, pero uno no se puede quedar ahí. Porque quedarse en la posición melancólica significa que no puedes reconocer del todo que hay una disparidad, que hay una ausencia, que hay una ansia, que hay... Entonces me quedo pensando que si algún día vuelvo a recuperar ese objeto perdido que se me perdió, entonces me quedo ahí dando vueltas alrededor del objeto perdido.
que es lo que plantea Freud incluso en el famoso texto de Duelo y Melancolía. Esa posición melancólica de quedarse dando vueltas alrededor de un objeto perdido, o que supuestamente se perdió. Entonces, yo creo que el amor sería eso, es decir, reconocer y hacer algo con eso. No, por ahí es. El amor es una fantasía, eso sí, de eso estoy seguro. Yo sigo insistiendo que tiene que ver más con lo real. Lo que pasa es que como no podemos saber qué hacer con eso real. Pero te discuto esa. Mira, por ejemplo, estaba viendo en esa misma relación de madre y niño, la constitución de las dos madres, la madre fantástica, la madre inventada y la madre real. ¿Sí? Básicamente es que nunca podemos conocer la madre real. Claro, pero ¿qué me hiciste pensar? ¿Será que la relación entre un niño y la madre es amor? No sé, yo dudo mucho. Pues es que como estamos hablando de transferencia en este momento, ¿sí? Y uno de los principales puntos de transferencia es la relación del niño y su madre, ¿sí? Que, digamos claro, que es lo fundante. Porque el sujeto sigue pensando que ahí está la clave de todo. Y yo creo que un análisis lo que también puede plantear es que en esa relación madre-hijo tampoco estaba eso que se estaba buscando. Exactamente, sí. Por eso, insisto, es más fantástico que real. Incluso, pues, sabes que en filosofía lo real no se, para algunos filósofos jamás se puede conocer. Son fantasías, claro que sí, por eso es de fantasma. La respuesta que hacemos frente a eso es que no podemos acceder a lo real directamente, lo que creamos son fantasías en la teoría freudiana, fantasmas en la teoría lacaniana. Porque el fantasma es el modo, o la fantasía es el modo que tratamos de enfrentarnos a ese real. Claro, pero desde la constitución del sujeto, la realidad incluso es fantástica. Claro, eso yo creo que ahí, por eso es que es magnífico toda la teoría de Slavoj-Žižek. Toda la teoría de Slavoj-Žižek desde la filosofía se basa en eso, que la realidad es una fantasía. Sí. Y va a mostrar por qué. Y que incluso no puede haber una realidad no fantasiosa o no fantasmática, si somos más afín al término lacaniano. Sí, entonces estaba pensando, arriesgándome ya demasiado, que entonces el amor se podría definir en relación con el otro como una extensión de la fantasía propia. No, a ver, en eso sí estamos, esa es la discusión mía, por ejemplo, contigo, que el amor es el reconocimiento de esas fantasías, pero ojo, eso no significa que haya algo más allá, simplemente es reconocer que eso se está construido por fantasías y uno termina amando ese reconocimiento de las fantasías. Me quedé, lo siento, no alcancé a coger la última parte. Es como si uno reconociera que no es el otro en sí el que lo tiene. A pesar de toda la fantasía que uno construye alrededor de eso. Y al reconocer, sí, y al reconocer ese vacío, ahí sí, entonces puedo entender, mejor dicho, podría entender que eso es amor. Sí, y hacer algo con eso. Y no quedarse en la posición melancólica esperando que ese objeto venga a llenar eso. Ya. Bueno, sigamos. Creo que el amor no tiene que ver con una amabilidad, como quiere creer Alcibiades. Porque Alcibiades se queja que yo que estoy siendo amable contigo y Sócrates se vuelve así todo arisco. Esa es la queja de Alcibiades en el banquete. Pero no tiene que ver con eso. Dice, esto es importante en cierta psicología y su clínica donde enseñan una especie de buena onda, rapport, que no es más que una compenetración. Uno en psicología, lo que hemos estudiado psicología, entendemos que hacer clínica con los pacientes, supuestamente lo que plantean algunas teorías, es que hay que ser amable con el otro, ser buena onda, establecer un rapport. Y él dice, no, a ver, el amor de transferencia en el psicoanálisis no tiene que ver con ser amable. Ojo, tampoco tiene que ver con ser grosero. No, tiene que ver con otra cosa, no pasa por ahí. Tiene que ver con un lugar donde uno se ubica y cómo él juega con ese lugar, en ese saber no sabido, o en ese supuesto saber, para mostrar el saber no sabido. Eso comienza el juego
es cuando hay una transferencia, y eso es el motor, según Freud, ya llegando Freud, del motor de la cura, decía Freud. Bueno, uno lo llamaría hoy en día el motor del mismo proceso analítico. Pero bueno. Sigo, el objeto del deseo no es objeto total. Eso ya hablamos, también hablado la semana pasada. Ni siquiera es un bien. Por eso no puede ser asociado a un soberano bien alcanzable de la tenencia. Lacan ya venía planteando esto en el seminario anterior, el 7. Cuando habla de la ética del psicoanálisis, dice que la ética del psicoanálisis no es del bien. Y aquí lo viene a decir también a transferencia. No es del bien. No es por el bien del paciente o el bien que lo hacemos. Es por otra cosa. No tiene que ver con el bien. El amor como significante, porque para nosotros es un significante y nada más. Espérense ahí. Es un significante y nada más. El amor es una metáfora. Si es que la metáfora hemos aprendido a articularla como sustitución. Nos dice acá en este seminario 8. Pues bien, el amor pertenece a una zona, a una forma de asunto, de cosa, de pragma, de praxis, que está al mismo nivel y es de la misma cualidad que la doxa. Acuérdense la diferencia entre epísteme y doxa. Bueno, a saber que hay discursos, comportamientos, opiniones. Tal es la producción que damos al término doxa, que son verdaderos sin que el sujeto pueda saberlo. La doxa puede ser perfectamente verdadera, pero no es epísteme. Es decir, no se puede elaborar un saber sobre eso en sí. Y esto es importante, porque es lo que va a decir Lacan: sobre el amor no hay una ciencia. Es decir, no se puede predecir, no se puede controlar, no se puede hacer una regla, no se puede hacer una normatividad sobre el amor. Lo máximo que podemos saber es especular acá una doxa sobre eso, tratando de hilar, buscar una lógica a eso, pero más allá de eso no se puede hacer más nada. Es decir, no puede haber una ciencia del amor, es lo que plantea Lacan después. El amor está entre epísteme, el amor está entre epísteme, bueno, el amor está entre epísteme y amatía, al igual que se encuentra entre lo bello y lo feo. No es ni lo uno ni lo otro. Todo el dominio es ejemplificado por la doxa a que nos remitimos sin cesar en el discurso de Platón. Puede demostrar que el amor, según el término platónico, es entre los dos. Entre los dos. Entre el epísteme y la amatía. El amor es un sentimiento cómico. El amor es dar lo que no se tiene. Estas dos cosas lo dicen en este seminario. La famosa frase, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no se es, Lacan lo está planteando ya acá, en este seminario. Es primero un sentimiento cómico. Segundo, el amor es dar lo que no se tiene. El amor es cómico porque se trata de malentendidos. Los dioses antiguos grecolatinos no sabían nada del amor, así que el amor y el humor están entrelazados. Bueno, aquí tenemos, para un poco fundamentar esto del amor como cómico, tenemos el amor Lacan en la luz, pero también esto lo podemos encontrar en lo cómico en Alessia Supancit, la famosa filósofa que hablamos la semana pasada, la filósofa eslovena, que también en sus textos sobre lo cómico ha planteado esto, sobre el amor. Dice, lo cómico es superior, porque ahí se disuelve la eficacia del terror. Uy, esto, yo cuando leía esto me pareció bellísimo, porque ante el terror de nuestra realidad, Alejandra, también tú que tú has investigado eso, aquí puede haber lo cómico, disuelve la eficacia del terror. No sé si Alejandra está por ahí todavía o no. Sí, está por ahí, creo. Sí, que está muy interesante porque en varias de las cosas que he leído con eso que planteas de que lo cómico puede hacer algo con el terror, hay como un tratamiento ahí vía lo cómico y que tú ahora ligas con el amor. Pienso en las entrevistas que estoy haciendo y en lo que me dicen las mujeres y algunas han resaltado eso, ¿no? Que ante lo inenarrable pues de su experiencia de la desaparición de sus seres queridos, ellas se han, pues, algo así, han construido una cierta ética de vida, una ética de la alegría, de lo cómico, del burlarse en el sentido que tú planteas de esa realidad y de hacer otra cosa. Entonces me resuena mucho porque justo lo he escuchado muchos en las entrevistas y viene por esa vía.
de hacer con el horror lo cómico, pero ahora que lo ligas con el amor, pues ya le veo otro sentido. Esto es importante, miren, y esa relación entre amor cómico frente al terror. Yo creo que en Colombia, de cierta manera, nos falta todo un trabajo sobre esto. Y miren, no es casual, no sé, me puse a pensar, aquel día pasé, hace unos días, yendo a la feria del libro, salí por la puerta de la 24, creo que es la 24, sí, calle 24, y iba con mis hijos. Y me acordé de la estatua de Jaime Garzón. Para los que no son de Jaime Garzón, fue un cómico colombiano que lo mataron. En un país donde es insoportable lo cómico, el humor. Y eso muestra que es insoportable porque vivimos una realidad terrorífica. A mayor terror, menos cómico. A mayor posibilidad de lo cómico, mayor posibilidad de amor. Y menos posibilidad del terror. Entonces uno podía hacer rápidamente eso. Pero bueno, sigamos. El amor es un don, no tiene que ver con el intercambio. Eso también lo planteamos la semana pasada y vuelve a aparecer acá. Es un don. Esto es importantísimo. ¿Por qué es un don? Porque es algo que se entrega precisamente. Y no, ojo, y uno entrega lo que no, lo que tiene, no. Lo que plantea Lacan es que uno entrega lo que no tiene. Y esta es una cosa a veces complicada de entender. ¿Cómo así que uno entrega lo que no tiene? Uno entrega lo que tiene, no. Entregar lo que se tiene es fácil, dice, no sé, aquí. Y cada vez que leo esto me acuerdo de Jesús. No sé por qué. Amar a un ser querido, dice Jesús, es fácil. Amar al papá, a la mamá, es fácil. Amar. Bueno, y la radicalidad de Jesús es ama a tu enemigo. A ver si puedes. Vamos a ver. Eso es lo difícil, el don. Y no tiene que ver con el intercambio. Es decir, yo no te entrego algo para que me lo devuelvas. Eso es otra cosa. Pensar la vida amorosa del sujeto como vía posible para arribar a su singularidad. Es ahí donde el psicoanálisis también plantea su práctica. En esa vida amorosa es donde se muestra la singularidad del sujeto. Cómo ama o cómo se ubica frente al amor, más bien. Cómo se ubica frente al amor sería eso. Bueno, sí, gracias. Ahí terminé. Tenemos unos 40 minutos, creo que verlas y verlos un rato en esto. No sé qué piensen sobre estas cosas. Y no sé si esta sesión ayudaría a pensar la primera sesión. Bueno, ya creo que dejé de compartir. Ahora sí las escucho. Pueden encender las cámaras, podemos hablar un rato, podemos discutir cosas. Bueno, las escucho. A ver, ¿qué piensan? No sé, comentarios, preguntas, aportes, lo que quieran hacer sobre esto, para iniciar una discusión en estos 45 minutos que nos faltan. A ver, no sé, escuchamos, hablen. Lo que quieran decir. Yo iba a decir una cosa, pero es un aporte ahí con lo de lo cómico que me pareció muy interesante. No, pensando, me pareció muy, muy interesante porque es de otro campo, es de la sociología. Es como todo un análisis que hace un sociólogo que se llama Gabriel Gatti, que habla sobre la desaparición forzada, y pensando otro registro que ya sería como el de la representación del horror, ¿no? Esa pregunta por si el horror, cómo se narra, cómo se podría decir lo inanarrable del horror. Él apela, me resonó mucho por lo que comentabas ahorita, él apela a una cosa que él llama, lo que él llama las parodias serias, y las define algo así como habitar, que quienes han transitado por el horror realmente podrían habitar sin tener que clausurarlo, cerrarlo, sin entrar en esta lógica como de pasar la página, no sé, de la justicia transicional, de que vamos a superarlo y de haciendo como una crítica a eso. Él habla de habitar un poco en los pliegues de la parodia de los guiones trágicos, ¿no? Entonces me resonó, simplemente quería anotar eso porque me resonó con lo que traías de esta hilación entre lo cómico y el amor como algo que hace contrapeso al terror, ¿no? Me pareció bonito, solo quería compartirles eso. Estaba pensando, no sé, con eso que estás planteando,
yo creo que también lo que medio ha permitido soportar esta realidad tan terrorífica colombiana es ciertos lazos con lo cómico que hemos tenido en el Caribe, el Carnaval de Barranquilla, pero también otras manifestaciones culturales, para hacer medio soportable esto, porque es que en Colombia han pasado, a veces hablamos de la negación, sí, pero también no solamente ha sido negación lo que ha habido en Colombia, lo que ha habido también en Colombia es una serie de manifestaciones culturales que han permitido soportar esto. Todo esto que ha pasado en Colombia, que es sumamente terrorífico, es un horror, muertes, desplazados, muchas cosas más. Y yo creo que algo a eso también, yo creo, a veces se habla mucho de la negación, sí, de una manera como que, ay, en Colombia no hemos querido reconocer eso, pero también hay otra, no sé, lo estoy pensando ahora, también hay otra parte que sí lo ha reconocido por medio de esto, por medio cómico, por medio de otras cosas, y lo han permitido elaborar también. Perdóname, yo me meto perdóname Luis Enrique, pero es que yo sigo teniendo mis dudas frente a lo cómico, sobre todo en un país o en una globalización tan ideologizada. Entonces, mientras tú decías lo de Jaime Garzón, yo me acordaba de Azcárate, y cómo se utilizan los diferentes poderes, los discursos cómicos para empoderar ciertos discursos. Sigo teniendo mis dudas porque hay muchas cosas urgentes que al llevarlos a la comicidad pierden importancia. Y que esa creo que es la discusión de Adorno. Es decir, sí, lo cómico puede llegar a generar transformaciones, es lo importante, ¿sí? Pero también lo cómico se utiliza como herramienta ideológica. Pero mira, de cierta manera, eso utilizado para reconocer o para negar, quiere decir que el lugar de lo cómico es importante. Entonces, en lo cómico hay algo de una verdad. Sea para negarla o sea para reconocerla. Profe, yo quería agregar algo acerca de usted colocó o habló acerca de, digamos, una parábola o no parábola, más bien como un mandato que dio Jesús de amar a los enemigos, que era lo más difícil, ¿no? Me hizo pensar usted en que el enemigo no necesariamente hay una simetría de enemistad. Uno puede ser enemigo de alguien sin quererlo. En el caso de Jesús, digamos, él no era enemigo de nadie. Sin embargo, sí tenía muchos enemigos. O sea, él lo odiaban y a pesar de eso amaba. Entonces, para construir el amor, pues digamos, no como siempre se cree que se debe hacer entre dos, lo mismo con su contraparte, la enemistad o el ser enemigo, no necesariamente tiene que haber una contraparte. Entonces, como el no responder a eso o el no dejarse afectar, es como una catarsis del amor, ¿no? No, ¿sabes qué me hiciste pensar, Luis? Gracias. Me hiciste pensar que no será que la propuesta de Jesús, precisamente lo que rescata San Pablo, es universalizar. Es decir, no importa quién sea, al final no te puede convertir ese vínculo en una relación de dos, porque tanto el odio en un momento determinado convierte como que ese es y yo soy el objeto de como en la relación imaginaria también de amor, también en la relación imaginaria del odio. Yo soy tu objeto, así sea que tú me odies, o tú eres mi objeto porque te odio. Y ya él rompe con eso. Es decir, yo creo que uno podía meterse ahí, no son cuestiones mías. Bourdieu tiene todo un tratado sobre Jesús. Gillet también lo plantea en varios de sus textos, no es que me lo estoy inventando yo. Simplemente ya esto lo han trabajado varios autores. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el poder de ese amor de Jesús? Algo así. Y me parece que el poder de ese Jesús es amar, hacer el amor algo que podrías tú amar a cualquiera. Porque lo importante no es el objeto en sí, es otra cosa. Lo que se está jugando ahí. Y por eso que, bueno, algunos plantean que lo que hizo Jesús fue volver una práctica universalizable. Y de ahí donde viene el famoso catolicismo. Porque catolicismo significa universal.
tú puedes amar a cualquiera. Ya no era como la religión judía que tenía que amar a tus hermanos judíos. Porque y el pueblo judío era el pueblo elegido y lo que viene a Jesús como judío a romper eso. No, no hay que amar a los judíos, hay que amar a todos. A todos significa que no se puede amar a nadie en sí, como objeto, de cierta manera. Esto es importantísimo. Acuérdense la famosa parábola de Jesús, que abandonas a tu padre y a tus, dice algo así, como tienes que abandonar a tus padres y irte a amar a todo el mundo, algo así. Porque amar a los padres sería un vínculo, porque son mis padres, los tengo que amar. Ojo, tienes que amar a todos. Esto es muy complicado. Es decir, si uno lleva esto a la práctica, por eso es que ha sido tan difícil llevar esto a la práctica, de lo imposible uno podría hablarlo, porque esto, llevarlo a la práctica significaría que no hay objeto en sí. Y si no hay objeto en sí, entonces no hay uno, eso nos ayuda, como que nos rompe con ese amor narcisista que Freud ya había planteado en sus textos. Porque ya no puede haber un amor narcisista porque no hay objeto de amor en sí. El amor de lo real, uno plantearía acá. Lo que nosotros comúnmente practicamos, no sé, para Diego, no es el amor de lo real. Lo que comúnmente practicamos es el amor imaginario, el amor narcisista. Es lo que podemos a veces intentar hacer. Es que caímos nuevamente en el campo de lo ideal. Es decir, esa muy búsqueda. Sí, claro. Pues creo que se trata de dar la discusión, ¿no? Aunque tenga mis creencias al respecto. Pero creo que la discusión es lo que puede llevarnos a encontrar ciertas sendas. ¿Sí? Recuerdo la discusión, o bueno, un pequeño video que circula de Zizek acerca de esa definición de amor, ¿sí? Y cómo al decir amor, escogemos un objeto para amar, ¿sí? Y entonces amo este objeto o esta persona por sobre todas las cosas, único, irrepetible, ¿sí? Por encima de todas las cosas. Entonces, ¿cómo ese sentimiento que se puede llamar en principio negativo puede volverse universal? ¿Sí? Por eso te digo que nos volvemos ya demasiado idealistas y muchas veces no atendemos a lo que sí se puede y desde esa senda de lo posible ir caminando hacia lo imposible, ¿sí? Pero mira que yo pienso en la práctica psicoanalítica como una cuestión de lo imposible. Apostarle a lo imposible es lo que nos llevaría a hacer algo posible, algo así. Apostar lo imposible el amor, en este caso. No sé, a mí por eso me fascina la teoría psicoanalítica, es eso. Es de las pocas posturas teóricas, hay otras, sí, no solamente el psicoanálisis, pero hay pocas posturas teóricas o en su práctica que le apuesta a lo imposible, que le apuesta al agujero, a la ansia, que le apuesta al vacío. Es de las pocas teorías. Uno podría hablar un poco también de las prácticas orientales, que hay ciertas críticas sobre el budismo. Algunos plantean que más que el budismo es el taoísmo el que plantea eso. Algunos plantean eso, que el psicoanálisis está más cercano al Tao que al budismo en sí. Y que la concepción que nos han vendido en Occidente, nosotros somos Occidente, bueno, el sur del Occidente, pero somos Occidente, que nos han vendido sobre el yin y el yang es algo equivocado, porque el yin y el yang no era como nos están mostrando, que eran dos mitades que están ahí, sino que es un concepto mucho más complejo que el yin y el yang, que los dos opuestos. Pero bueno, esa es una discusión que tienen algunos. Entonces, yo sí creo que hay unas prácticas, no solamente el psicoanálisis, que plantean eso, pero son muy pocas las que intentan plantear esto así. Decir, una apuesta por lo imposible, una apuesta por el agujero, una apuesta por el vacío. ¿Mm? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sí, Ahí está el asunto. Yo vuelvo al punto a mí me quedó resonando demasiado ese significante fallido, ¿sí? Entonces, si apostamos por el vacío y vamos y nos encontramos con un significante fallido, imagínate la decepción
y volver a la nostalgia, a la melancolía. Eso es, pero no es, esa es la apuesta, no quedarse en la nostalgia. Me hiciste acordar una frase que usa mucho Gilliard, no sé si de Becker, no me acuerdo bien, que es, fracasa, siempre, la apuesta es fracasa, pero sí, fracasa mejor, algo así. Ante el fracaso, sigue fracasando, porque ahí vas a encontrar algo. Pero no, ojo, no es que hacen la melancolía que fracasé, que soy un fracasado, no. Ante el fracaso, sigue. Algo así. Eso suena a resiliencia. No, pero mira que el problema de la resiliencia, eh, el problema de la resiliencia es que te venden la idea que vas a triunfar. Ajá. Pero yo creo que por ahí es. Y aquí no estás hablando de triunfo. Aquí estás hablando de un saber hacer sobre el fracaso. Sí, Lisbeth, hola. Hola. No, es que desde hace un momento que se hablaba de Winnicott y de Klein, yo me quedaba pensando si entonces esta noción del amor, así como nosotros la conocemos, ¿no? O así como pretendemos ejecutarla, muchas veces no tiene que ver con una infantilización justo al no asumir esta pérdida constitutiva y esta falta que nos constituye, ¿no? O sea, que es inapelable prácticamente. Y bueno, que muchas de esas veces en las que nosotros podemos pensar el amor en términos así como nos lo muestran los medios, ¿no? Como lo vamos introyectando poco a poco, lejos de ayudarnos a reconocer esa alteridad, ¿no? Existente, lo que hace es obturarla, lo que hace es en pro de ir alimentando incluso si ese narcisismo que, como decía ahorita Diego, se ve lastimado a cada rato, ¿no? Creo que eso es parte como de lo que algunos filósofos plantean, ¿no? Me acordaba de Levinas en su libro Totalidad de Infinito, ¿no? Cuando habla justo sobre este tema de la alteridad y sobre cómo esa imposibilidad del encuentro hace que uno pueda construir a partir de un devenir doloroso, ¿no? Pero siempre construyendo, pues, ¿no? Siempre en función de lo que se puede ir generando entre esos dos que se encuentran, que producen algo nuevo siempre, ¿no? Siempre en devenir. Me acordaba de eso. Y ahorita que se hablaba de la resiliencia, fíjense que yo alguna vez leí en Freud un concepto que se llama cicatriz. Ahorita no me acuerdo bien qué otro adjetivo le pone él, pero me parecía que ese era el fundamento de lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? O sea, lo que estaba planteando ahí era justo qué se hace con la cicatriz, qué se hace a partir de ese, pues eso que se produce como una herida en el sujeto y que a partir de eso puede construir un algo, ¿no? Otra cosa. Y me parece que eso lo hace muy diferente de la resiliencia, así como se conoce ahora, ¿no? Que sí me parece sea un término muy capitalista, pero bueno, ya Freud lo venía planteando por ahí en alguno de sus textos. ¿Sabe qué me molesta la resiliencia? Lo estaba pensando ahora. Me molesta, no es que, a ver, no, sus buenas intenciones sí no las voy a cuestionar, simplemente es como en ese ejemplo de la cicatriz que acabas de colocar tú, Lisbeth, me molesta, es como si no, si al final no existe la cicatriz, algo así. La cicatriz no existe la herida, no existe el que te la infringió, más o menos algo así. Y lo que plantea el psicoanálisis es otra cosa. Es decir, lo cómico aquí, volviendo a la referencia cómica, es que no es que niegue hay la cicatriz, hay la herida y hay el que lo que te infringió la herida. Eso sigue estando presente. Por eso es que es diferente, porque aquí es una labor de memoria también. Ojo, no se te debe olvidar que la cicatriz se le acusó algo a alguien, que la herida sigue estando ahí y que el infractor, en caso del victimario, como quieran llamar, está ahí también. Pero ahora, ¿qué vas a hacer para jugar con eso? Para que eso, a pesar de que no te quedes en esa posición melancólica, sufriendo, puedas hacer algo diferente con eso, sin negar que eso está ahí. Es que eso era lo que te discutía en la sesión pasada.
Es decir, cuando en el existencialismo hablamos de que la angustia es cuando se revela el ser, pues yo lo que decía, no, pues es que quedarnos en esa angustia o en esa incertidumbre que de eso no sé, sino solamente en ese momento de angustia, pues, es decir, ¿cómo salíamos de eso? Y eso era lo que te discutía la semana Aquí pasada. apareció lo cómico. Ajá. Esto es una manera de hacer, un saber hacer. No solamente pero se refiere a lo cómico, es todo un conjunto de cosas que puedes hacer. Pero yo no sé si estoy equivocado, Jairo, pero no sé, trato de entender lo cómico como la transformación. No sé si esté equivocado frente a eso. Y me gustaría que abordaras un poco ese concepto desde lo que trabajas, no de lo cómico, sino de lo que transforma. La vez pasada hablamos un poco sobre la transformación. Bueno, yo creo que tocó, no sé si toqué aquí, creo que fue acá, sobre el lugar de la transformación. Por lo menos yo me basé creo que lo dije la vez pasada, en Foucault, sobre la transformación espiritual, de esas prácticas espirituales que plantea Foucault en el Hermenéutica del Sujeto, que coloca ahí al psicoanálisis también. El encuentro con la verdad es encuentro de algo doloroso, sí, porque Foucault lo plantea también, es algo doloroso, que creo que la Lisbeth estaba nombrando ahora, ese dolor de reconocer esa herida, como plantea Lisbeth, pero ojo, ahora no es una práctica que yo creo que es ahí donde el cristianismo se queda alrededor del dolor, algo así. El dolor es, además que, bueno, bienaventurados los que sufren porque de ellos será el reino de los cielos. Es como que se queda dando vueltas alrededor del dolor, reconociendo el dolor, es como que ojo, el dolor hay que reconocerlo. Ahora, quedarse en el dolor, sufriendo alrededor de eso, yo creo que es lo que diferencia el psicoanálisis de una práctica cristiana, una práctica religiosa, o en el judeocristianismo, que el dolor es algo que se valoriza mucho. Y yo creo que ahí es donde entra lo cómico. Mira, y me puse a pensar, que creo que también lo hablé la vez pasada, que creo que tú me lo planteabas, no sé quién más, que hablamos que por qué se desaparece en El nombre de la rosa el libro de la risa de Aristóteles. Pareciera que hacer aparecer el libro de la risa en Aristóteles, de cierta manera desarmaba toda la propuesta de la religión católica que se había fundamentado en ese dolor y quedarse dando vueltas alrededor del dolor. Profe, perdón, es que hay una cosa con respecto a lo cómico, ¿no? Que en realidad no es ni parecido a la burla, ¿no? Que no se puede confundir. Lo cómico es no saber qué hacer con lo insólito, ¿sí? Y reconocer eso, pues causa gracia, porque es insólito con lo que uno se está encontrando. Entonces, en cierto modo, una forma de responder es como atribuirle ese adjetivo de que es cómico, pero en realidad es lo insólito. Y entonces, lo insólito, por ejemplo, es saber que uno está en búsqueda de algo de llenar un vacío que no lo va a llenar con nada, y cuando se enfrenta a eso, pues eso es insólito. Y en cierto modo, saberlo llevar, pues se convierte en cómico. Yo creo que lo cómico ahí, gracias por ese aporte también, Luis, me hiciste pensar, lo cómico tiene que ver con la sorpresa. Esa capacidad de sorprenderse de, uy, aquí hay algo que no puedo llenar. Y puedo hacer algo con esa sorpresa. Puedo hacer algo con esa herida. Es decir, no sé qué hacer, pero en ese no sé qué hacer, miren, otra vez comienza a aparecer el no saber. No sé qué hacer, pero eso no me inhibe o no me paraliza. Si puedo hacer algo con ese no saber. El terror, y Alejandra ahora me hiciste también pensar eso, el terror sería la imposibilidad de un saber hacer sobre eso. Y me quedo paralizado. Además que el terror paraliza, ¿no? Me quedo ahí como, no sé qué hacer. Cambio de lo cómico es, no sé qué hacer, pero puedo hacer algo que dice no saber. Sería un paso, algo así. No sé, lo estoy pensando ahora. No sé qué piensen ustedes. Sí, de hecho estaba recordando que en ese texto de Luminoso de Freud, donde, bueno, es otro afecto estético, es luminoso, que no es el horror exactamente,
que tiene que ver con la angustia. Freud en algún momento plantea que con ese afecto estético de lo ominoso, el sujeto puede hacer otras cosas que no sea solo vivenciar esa angustia, ¿no? Y nombra muy interesantemente lo cómico como una salida de lo ominoso. Es muy interesante el paso que hace Freud ahí. Y dice, claro, lo ominoso también se puede transmudar en lo cómico. Hace esa ligazón que ustedes están armando aquí. Y me acordé del texto de Freud porque ahí sí que es explícita la referencia, es muy interesante. Y esa distinción que estás trayendo de que, claro, ante el horror, pues no hay posibilidad de hacer nada, queda detenido cualquier posibilidad de ese saber hacer. En cambio, con lo cómico eso se abre, queda abierto. De hecho, queda abierto, el sentido queda abierto. También pensando con lo de lo femenino, no se restringe, no es unívoco. Estaba pensando esas cosas. Y otra cosa lo cómico, pero también lo ligo con la alegría por algo que le he escuchado a las personas con las que trabajo, que son mujeres, que me dicen, ellas relacionan de manera muy interesante esa nueva ética de vida en la cual no se identifican como con esta idea de víctimas, sufrientes, y que tienen que estar todo el tiempo como en lamentaciones y, como tú dices, inhibidas ante la vida y etcétera. Una de ellas mencionaba que un poco vivir bien, o sea, vivir alegre, o sea, sonreír a la vida. Casi dices vivir sabroso. Pero tiene que ver con eso. Ella lo refería como con una especie de venganza y eso me pareció muy interesante, o sea, cómo se liga ahí una venganza que ya no es la venganza del ir a matar al otro, pero es la de vivir sabroso, ¿no? Pero ahí está el tema de la venganza también, que pareció muy interesante. No, pero mira que la propuesta precisamente de nuestra candidata a vicepresidenta, yo creo que tiene que ver, lo que pasa es que aquí como banalizamos todo, creo que cuando uno lee los textos de Sobrevivir Sabroso, que se puso de moda, porque, bueno, la famosa frase de Francia Márquez, la candidata, a los que no son de acá, la candidata a vicepresidenta de Colombia, es una mujer negra, pobre, y ha sido insoportable su candidatura para nuestras lógicas de blanquitud. Imagínense, mujer negra y pobre, es decir, esto ya es insoportable precisamente porque muestra un poco eso que no queremos reconocer nosotros mismos, que no somos ni europeos, ni blancos, ni nada de esas cosas, ni tampoco somos ricos. Y yo creo que Francia Márquez nos muestra en la cara solamente su presencia. Su presencia muestra una ausencia, precisamente, que no, lo que no somos. ¿Cómo es posible que ahora vaya a gobernar alguien que es negra, mujer negra, pobre, y además ni siquiera es de la capital, es de una región peor todavía? Tiene todas connotaciones que uno no puede reconocer. El centro, blanco, hombre, todo eso lo rompe esta candidata. Entonces, ella propone Vivir Sabroso. Cuando uno comienza a leer cositas de Vivir Sabroso, que es toda una filosofía de vida, en el Pacífico colombiano, que está la región, es una región caracterizada por su población negra o afrodescendiente, uno comienza a ver que ellos tienen otra lógica. Han soportado 500 años casi de esclavitud, de persecución, es precisamente por su filosofía de vida. Tratan de convertir ese lugar donde ha sido puesto, su condición, en otra cosa. A ver, y yo creo que esto se acerca mucho. Lo que pasa es que estas son posturas que a veces uno dice, son poco serias, pero hay toda una filosofía frente a eso que tampoco podemos reconocer. Pero uno podía pensar, oye, ¿y qué son las pasiones alegres en Spinoza? ¿Eso no era lo que nos trataba de decir Spinoza en toda su parafernalia que hace? Al final, las pasiones alegres precisamente es lo que nos hacen vivir sabroso. ¿Cómo convertir las pasiones tristes en pasiones alegres? De cierta manera es lo que nos plantea así rápidamente, y tratando de hacer una simplificación de la teoría espinociana, que recogen autores como Deleuze, Guattari, los ponen y otros autores también nos han puesto. Eso es lo que nos trata de decir Spinoza. ¿Cómo? ¿Por qué? Por una razón. El problema de las pasiones tristes, como la tristeza, precisamente tratando de hacer equiparación, yo sé que no es, pero vamos a hacer la equiparación entre tristeza y melancolía, así rápidamente, después vamos a ver, sabemos que es diferente, pero vamos a hacer la equiparación, es que nos paralizan. Es lo que, y las pasiones alegres potencializan. Es lo que, así rápidamente en Spinoza. Yo voy a... Sí. Sí, no, es que recientemente tenía
una discusión con un amigo, precisamente acerca de lo que acabas de decir, que es de Lesiano, en una discusión que hace con Parrot, creo que es. Pero, por ejemplo, yo trabajo con actuación, ¿sí? Y desde la actuación, el poder de la interpretación desde la tragedia para el actor es poderosísimo. Es decir, me siento en una posición en contra de la comedia, pero no es la totalidad, ¿sí? Yo creo que Diego, voy a ese asunto de equilibrio. ¿no será que eres nigeriano por eso? Entonces ¿eh? No, mira Uno ya sabe, que... no, es un chiste, simplemente no. era que Sí. parece ser que, claro, ya sabemos toda la discusión de Nietzsche sobre la comedia y la tragedia. Claro, Y, pero mi discusión era, pues hay que encontrar como un equilibrio. Incluso me acordaba de los primeros trabajos que había leído yo de Vygotsky, donde él hace una defensa de la venganza, ya que la compañera lo trataba, ¿sí? Y él decía que lo interesante en algunas novelas de Dumas es el elemento de venganza de la gente. Es decir, que cuando lo leía, sentía que se estaba vengando contra aquella élite que la había, dado tan duro durante tanto tiempo. Y ese poder, ellos lo adquirían mediante esos elementos estéticos, por yo esos creo que, medios. Entonces, lo yo que creo creo que es que hay que encontrar un equilibrio en todos esos puntos. ¿Sí? yo sigo pensando, y creo que lo dije también la vez pasada en esta discusión, para mí el psicoanálisis es una tragicomedia. Llevando eso, no es una comedia, no es una tragedia, son las dos cosas al mismo tiempo. Es una tragicomedia. Sí, el elemento específico que iba era a que el lugar de la tristeza no es un lugar de inactividad, ¿sí? Sino un lugar desde el cual la pasión, ahí sí, el pacher, el patos infunda una actividad, yo creería que bastante fortísima. Me hiciste pensar, chévere, esta conversación a mí me hace pensar mucho, no se me había ocurrido antes. Estaba pensando que el lugar de la tristeza está en el lugar de la falta, que es necesaria. Es necesaria en un primer momento, la falta, reconocer la falta. Y el segundo es qué hacer con la falta, sería el lugar de la comedia, es decir, la tragicomedia acá. Lo estoy pensando ahora. Ojo, estoy divagando acá, tendría que fundamentarlo y buscar Sí. el lugar que hay gente que ha trabajado sobre la comedia, tragedia, hay mucha gente Pero que ha mira hecho eso. lo que reconocías hace rato acerca de la doxa, que creo que es lo que estamos haciendo acá. Sí, chévere. Sí. Es como una conversación en una esquina con una cerveza. Decía Sí, Fanborda que encontraba ahí total. muchos saberes. Total. Fanborda decía que ahí estaba el saber. Sí. En una cerveza en una esquina ahí tomando. Yo quería Sí, decir otra Alejandro. cosa, sí, con lo que dice Diego, que me parece interesante de pensar que la tristeza, pero en este caso has mencionado varias veces en la melancolía, pero bueno, creo que en la charla esta que di de mi proyecto doctoral, tú me escuchaste, hay una lectura de Agamben de la melancolía que va por otra vía, y que de hecho yo es un poco lo que rescato para no pensar en los casos o para pensar otras maneras de entender lo que sucede en la desaparición forzada en esa relación con esas ausencias presentes. Y ahí hayan cosas, me hizo resonar Diego, porque hay cosas en Agamben donde la melancolía no va necesariamente por la vía como de la opacidad del carácter y la tristeza y como esta inhibición que hemos estado discutiendo, sino que Agamben ahí plantea que la melancolía en últimas también, en una lectura pues que la hace ahí como histórica, pensando bueno, desde Aristóteles pasa por el Renacimiento, etcétera, pero mira que lo liga es a la experiencia extática de la contemplación de lo divino, y ahí también hay una relación como con el vacío, a propósito de lo que estabas trabajando hoy, y de hecho Agamben va más allá y dice que la melancolía es, no en la lectura psicoanalítica y menos psiquiátrica, la melancolía o los estados melancólicos están ligados, ¿cierto?, con también una intensa actividad artística y creativa, ¿no?
Y entonces él lo relaciona con una búsqueda incesante en el melancólico por captar lo fantasmático, que de pronto es lo que tú planteas de lo de la falta, pero aún en la melancolía se puede ir más allá. O sea, no sé, me parece interesante. Alejandra, ¿sabes? Yo creo que cuál es el problema también. Nuestro problema es que estamos muy atravesados por la concepción melancólica de la psiquiatría. Se me está cayendo. Ahora sí, ya, disculpen, se me está cayendo un poco la señal. Una diferencia entre tristeza y melancolía, creo yo, que también hay que definirla. Y yo creo que, utilizando el ejemplo de Spinoza, yo creo que él hablaba de tristeza, no de melancolía en sí. Había que hacer la referencia a Spinoza, a ver exactamente qué él hablaba. Y tú tienes razón en algo. Yo creo que lo que han planteado algunos, que la melancolía es también un momento necesario. Siguiendo esa lectura que estaba haciendo de Derrida, sí. Entonces, de Agamben, no sé por qué pensé en Derrida. En Agamben. Y yo sí, hay que es una diferencia ahí. Yo creo que no, y además el concepto de depresión que se introdujo hace un siglo y algo, que la psiquiatría ha utilizado como su caballo de batalla, que también creo que es diferente. A veces confundimos melancolía, tristeza y depresión. Y estamos muy atravesados por la depresión como paradigma de todas estas manifestaciones. Y por eso que en esos conceptos hay que hilar más fino, porque a veces nos confundimos. Yo una vez comienzo a hablar de la melancolía como si fuera una depresión, porque estamos atravesados por esta clínica psiquiátrica y a veces tenemos que pensar y eran dos cosas diferentes. Es más, la pregunta es, ¿por qué se cambió el término melancolía a depresión? ¿Por qué no se usó más el término tristeza? Porque pareciera que ahí habían unas cuestiones que la psiquiatría no pudo atrapar. Y se convirtió la depresión como algo que había que eliminar precisamente por esa inhibición, por esta falta de productividad y otras cosas. Pero está el elemento de la melancolía que tú acabas de decir, que es el momento creativo, algo así. Sí, es que en la Edad Media el término de melancolía se utilizaba para aquellos sujetos que eran capaces de una introspección prolongada. ¿Sí? Incluso para muchas órdenes, uno de los requerimientos que pensaban cuando pensaban en un monje ideal era la cualidad o la virtud melancólica. ¿Sí? Que porque esa virtud melancólica en los monjes producía mucho pensamiento. ¿Sí? Entonces, digamos que haciendo una hermenéutica del término melancolía, además que hemos trabajado, sí, una genealogía. Además que hemos atravesado por muchos términos adyacentes o mucha sinonimia, muchos sinónimos, ¿sí? Porque hemos dicho tristeza, nostalgia, melancolía, no, mira, cada uno tiene sus propias apercepciones. Y para ir ya como hilando un poco más, volviendo al tema de amor, yo creo que ahí se puede rescatar ese paso de la melancolía como el momento creativo a lo tragicómico del mismo amor, algo así. Es como, si uno entiende ya la melancolía, lo que Alejandra nos mostró con Agamben, y en ese recorrido que acabas de hacer tú, uno ya podía pensar el amor como un elemento tragicómico. Ahora sí. Luis, hola, Luis. Estaba levantando la mano Luis hace un rato. Luis Hola, profesor. Hola. Gracias. Bueno, venía escuchándolo, sino que pues hasta ahorita levanto la mano para compartir algo. He escuchado términos y usos del lenguaje que me llaman la atención frente a la posición del amor casi que inconcebible que proponía Jesús, ¿no? Y digamos que ha sido un tema también interesante para mí y ha sido un objeto de estudio lograr entender esas coordenadas, lograr entender esa posición de darse de una manera tan, pues del don, ¿sí? De darse, de construir hacia el oponente, hacia el enemigo, que usted lo decía ahora. Y bueno, quiero pues de pronto hablar sobre dos temas ahora que tengo la palabra. Y es primero, es curioso que, digamos, nosotros en el lenguaje usemos
el término sufrimiento como una virtud desde la posición cristiana. Porque el significado de la cruz, digamos, como asumir la cruz o asumir lo que nosotros ya pasamos, digamos, al término sufrimiento, tiene que desembocar en lo que se denomina la redención, que viene a ser la resurrección, ¿no? Pero entonces esa resurrección no la podemos interpretar en un término literal, porque evidentemente pues el cuerpo no se va a reincorporar, ni la carne, ni va a salir otra vez el humano de la tumba. Pero he pensado, bajo las coordenadas del psicoanálisis, que esa posición de redención, o sea, bordear ese vacío, ese momento del dolor, es crear algo que le dé a uno un significante en la vida. Y digamos que dentro de la concepción cristiana, que esto viene del judaísmo también, está la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y esa fiesta de Pentecostés es a lo que se llama la venida del Espíritu. Y el Espíritu entonces es lo que le va a dar ese nuevo significante a la tradición o a quienes viven esa experiencia de fe. Pero cuando uno intenta traducir esos términos, pues ahí inevitablemente viene como la alegría, el servicio, que son como esos mismos componentes del amor. Bueno, esa es una primera anotación. Entonces, yo interpreto esos términos no tanto como asumir el sufrimiento de una manera que yo me niegue y que me entregue y me desborde en ese sufrimiento, sino escoger ese sufrimiento para transformarlo en algo que le dé un nuevo significante a la vida. Yo estoy haciendo una lectura muy psicoanalítica de pronto de eso. Bueno, no soy psicoanalista, sino que he bordeado la parte de filosofía. Y así es como lo interpreto. Yo creo, Luis, disculpa, que así como estás interpretando, me parece a mí fabuloso. Sí. Me parece fabuloso porque tú acabas de decir algo que es importantísimo, que es crear un nuevo significante. De eso se trata el psicoanálisis. Sí, y realmente lo que he percibido, yo estudié filosofía y en este momento también realizo ciencias bíblicas, estudios bíblicos. Buenísimo. Entonces, claro, entonces cuando empiezo a revisar esa posición, porque realmente desde los estudios bíblicos analizamos muchos textos desde las posiciones psicoanalíticas, aquí por eso estoy presente. Y ese nuevo significante es lo que, digamos, podríamos pensar que es la liberación o la libertad que Jesús viene pues a dar, o que dio pues en el momento de la cruz. Entonces la cruz, aunque sí es la muerte, aunque sí es el lugar de la muerte, ese lugar de la muerte tiene que trascender y trasciende dándole el significado de la vida. Nosotros nos quedamos en que asuma la cruz y asuma el sufrimiento de una manera que ahí quedó todo, pero no. Entiendo, o sea, no puedo desvincular el significado de la cruz cuando no hay redención. O sea, si se pasa por el proceso de la cruz es para darle un significante a eso. Por eso es que cuando, digamos, en el texto bíblico se dice bajo esas figuras literarias de la redención, es darle la alegría a las personas. Cuando llega el espíritu, digamos, que es como lo constituyente del ser humano o la esencia, da un nuevo significado y eso permite que la persona pueda reconstruirse. Así lo entiendo. Ahora, esa es como la primera posición. La segunda que pensaba era del amor, cómo pensar el amor y cómo creo entonces que abordando el amor, o como lo propone Jesús, entonces es lo que le daría sentido pues a la vida de Jesús, porque en últimas el tipo nunca tuvo entonces enemigos ni tenía por qué darse o entregarse a ese signo pues de la muerte.
la única explicación que he tenido es como la parte del mismo espíritu, o sea, la conexión del espíritu con quienes habitan este mismo plano terrenal. Y ahí es donde yo creo que es el compromiso ético que tenemos, porque había una compañera que nombraba a la totalidad e infinito de Levinas. Levinas viene a ser un filósofo judío, yo leí ese texto porque me parece fascinante, pero entonces él no se va más allá de la misma propuesta judía de proteger al pobre, a la viuda, al inmigrante, que en últimas es lo que también Jesús vendría pues a proponer. Evidentemente está el término Dios, que es el vacío o lo que uno no llega a significar. De hecho, el Dios, el Yahvé o el Jehová vendría a ser el yo soy, pero entonces ahí lo conectas con esa obra del Espíritu, es decir, que como personas logremos entonces conectarnos en esa fuente del Espíritu y con la responsabilidad ética de cuidar al otro, ¿no? Luis, me hiciste acordar cuando hablabas de una escena. Mi familia es católica, yo no soy católico actualmente, pero me hiciste acordar una escena fascinante de los curas. Los curas, cuando están en el momento del vino, este es el cuerpo de Cristo, todo eso que dicen ellos, lo asocié, que ese es el momento donde ellos dicen, hay que crear un significante. Lo pensé, ahora que estabas planteando eso, es decir, convertir la muerte. Porque es el lugar de la redención. Me lo hiciste pensar. Me lo Sí, hiciste pensar en ese ritual que hacen los curas. Qué pena, profe, como se corta se corta el sonido. La señal, a mí también se me está cayendo un poco, pero bueno. Sí, o sea, yo lo veo porque, bueno, en algún momento hablaba con la doctora Alejandra también sobre la estética y esa nueva, digamos, pues, como ese uso del lenguaje que ha sido una búsqueda interesante para comprender muchas cosas, porque digamos que ha sido un refugio en medio del dolor, pero no se ha sabido transmitir o creo que no se ha sabido interpretar bajo este concepto. Y así es como yo lo identifico realmente. Lo que pasa es que ahí la pregunta surge es, ¿por qué no hemos podido? Yo creo que hay alguna imposibilidad ahí muy compleja de poderlo asumir. El verdadero mensaje de Jesús que tú estás planteando acá, o de la práctica cristiana, más bien, más que hablar de Jesús, de la práctica cristiana, es ese. ¿Por qué no lo hemos podido asumir? Porque hay una imposibilidad constitutiva en nosotros de poderlo asumir de esa manera. Cuando mencionaron eso me hicieron acordar de la teoría del estímulo-respuesta. Pues huimos todo el tiempo del dolor. Pero creyendo que podemos evitarlo, nos complicamos más la vida. Ese es el problema. Yo creo que aquí no es asumir el dolor, pero no quedarse en el dolor. Es otra cosa. Y yo creo que el amor... Estaba recordando yo acerca de esos pacientes masoquistas que buscan constantemente su realización mediante el dolor y su explicación subjetiva es a través de eso, ¿sí? Entonces, bueno, quedarían entredicho muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Esto es para discutir más, ya vamos a terminar. Una cosa antes de terminar, disculpen. Yo el próximo martes, la rectora de la Universidad de Trabajo, esta universidad donde estoy ahora, nos citó una reunión urgente y nos citó precisamente de 3:30 a 5:30. Pero a mí se me ocurre, no sé, quería plantear si era muy difícil para los que todos estamos presentes reunirnos a las 6, de 6 a 8. No sé qué piensen. Yo estoy de acuerdo, está bien. Si pueden, esa hora, si se hace más fácil, 6 a 8, en vez de 4 a 6, de 6 a 8. Yo tengo un compromiso justo de 6 a 10 este día. Pues todos los martes. Bueno, veré la grabación. Veré la grabación. Ustedes disculpen, pero parece que, bueno, es la jefe máxima. Y ante esos llamados
a veces es complicado no estar presente cuando la jefe máxima dice hay que estar. No sé para qué nos cita algunos docentes. Debe ser, eso es muy raro que pase, ella no nos cita así comúnmente, y si nos citó es por algo. Entonces, bueno, no sé qué piense, sí, le queda a 6, ¿les parece? Bueno, entonces nos vemos a las 6 del próximo martes. Muchas gracias. Esto igual va a quedar grabado, yo lo subo más tarde a YouTube para que lo vean los demás. Yo sé que son temas complejos y están ahí. Gracias también por su participación. Si la participación de ustedes esto fuera muy aburrido para mí, estas discusiones me permiten pensar cosas. Yo traigo simplemente una propuesta aquí teórica que estoy construyendo. Esto ni siquiera está definitivo. Yo apenas estoy pensándolo, pero esto me sirve para pensar otras cosas más. Sus discusiones y sus preguntas. Así que muchas gracias también a ustedes. Profe, perdón, antes de terminar quisiera cerrar con algo, si me permiten. Sí, claro. Es que pues nos hemos centrado, o sí ha sido interesante que se tomó, digamos, sobre acerca de la vida de Jesús. Hola, se quedó. Sí. Se tomó acerca del cristianismo y eso, pero yo quisiera resaltar que, por ejemplo, sí, Lao Tse, a partir del hinduismo también, del Canon Pali y de otros libros de diferentes, de Oriente, y inclusive los indios Hopi y toda esa vaina, coinciden en esas filosofías, o sea, apuntan como hacia, convergen en esos mismos puntos, ¿no? Quería era resaltar eso. Por eso nombré hace un rato, Luis, se me está cortando un poco la señal, por eso apunté un poco al taoísmo. Yo por ahí creo que hay una clave sobre esto, también sobre el taoísmo. El problema es que no he leído mucho sobre taoísmo, apenas he leído cosas. Me gustaría leer mucho más sobre esto para tener más, como más fundamentos sobre esta. Yo creo que por ahí hay una clave sobre el amor en el taoísmo. Eso es lo que he descubierto poco a poco. Pero bueno, y precisamente la figura de Lao Tse, precisamente la que estás tú comentando, Luis. Bueno, gracias por ese aporte también. Igual, si tienen algunos aportes que hacer la próxima vez, también nos escuchamos sobre esas posturas. Me gustaría también escucharlas, por lo menos a mí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Chao. Yo no me quiero perder a Chao, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Ahora sí me siento como sujeto en falta. Chao. Chao. Chao, chao, chao.